Esto que veis es el panel que yo utilizo siempre para resumir todos los circuitos y que entendamos cómo son realmente. Por supuesto, tenemos aquí la velocidad, la marcha, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante, que esto los que seáis suscriptores del canal lo tendréis ya más que visto y lo sabréis de sobra, pero conviene siempre recordarlo. Lo que solemos mirar para entender un circuito es el gráfico de arriba, en este caso, que es el de la velocidad. Por si tenemos rectas muy largas, por si tenemos zonas un poco más reviradas y todo esto. ¿Y qué es lo que llama la atención? Hombre, pues que tenemos una zona aquí bastante interrumpida por las curvas, digamos, es decir, que justo cuando se empieza a coger velocidad se caen otra vez la velocidad, se empieza a conseguir velocidad, otra vez se cae y tenemos curvas además, alguna de baja velocidad, algunas medias, es decir, es un circuito de bastante curva media. Si nos fijamos en el pico más bajo de cada una de las curvas, pues ahí tenemos más o menos la velocidad a la que son las curvas, algunas rápidas por aquí, algunas bastante rápidas como son las del final del circuito. Entonces, ¿es un circuito de muchísima velocidad? Hombre, pues tampoco diríamos tanto, ¿no? Realmente sí que parece que tenemos aquí una recta importante, pero es la curva número 3. Si os fijáis en el giro de volante, veis que no está en el 0. El 0 es esto. De hecho, tenéis aquí los ejes verticales, ¿no? Para que entendáis dónde está el 0, que sería recto. Y aquí se gira, por supuesto, derecha, izquierda y luego derecha durante muchos metros. Aunque se vaya acelerando a fondo, no es una recta. Se está girando el volante y eso además sobrecalienta bastante los neumáticos exteriores, que en este caso son los izquierdos. Dicho eso, aún así se va ganando bastante velocidad y hay otra especie de truco, por así decirlo. Bueno, dos realmente. Uno, que esta recta no es muy larga, pero se empieza con mucha velocidad. Esto es la recta de la curva número 9 y 10, que bueno, os recordaréis que teníamos esta curva tan rápida hacia la derecha, recta importante y curva número 10. Pues como veis, esa es la recta que terminaba pues con la frenada tan fuerte de la curva 10, que luego se iba enroscando un poquito más con la 11 al final, pues ahí es donde tendríamos toda esta zona. Entonces, aunque no sea una recta muy larga, como se empieza a mucha velocidad por la curva número 9, sí que se alcanza una velocidad bastante alta. Y el segundo truco, por así decirlo, es que empezamos la recta de meta con muchísima velocidad también, y no se ve lo larga que es porque justo está interrumpida por la recta de meta. Aún así, la enorme mayoría de rectas está en el primer sector, no en el tercero, y por eso se ve aquí bastante importante también. Entonces, como el circuito termina, pues fijaos con estas curvas que son tan rápidas, la 13 que se podía hacer a fondo en función de las condiciones y luego la 14 para la que sí que había que levantar un poco, pero son curvas muy rápidas. Entonces, entre que las curvas son rápidas, que son esta 13 y esta 14, y que luego la recta de meta es larguísima, pues esa zona evidentemente sí que va a ser muy rápida y es la zona donde más se va a notar precisamente el drag, que lo comentaremos pasado mañana cuando hablemos de los reglajes, si conviene poner mucha carga media o en este nuevo trazado de Barcelona, o relativamente nuevo, cómo son los reglajes para un Fórmula 1 aquí, poniendo hincapié en la aerodinámica, pero también hablaremos de chasis, todo esto, ¿vale? Entonces, ¿es un circuito de mucha velocidad? Realmente no, pero claro, teniendo esta curva tan rápida, esta curva tan rápida, esta curva tan rápida, sí que es un circuito en el que ir bien en curva rápida te beneficia mucho. ¿Lo apostamos todo a curva rápida? Hombre, no, porque también tenemos la recta importante por aquí también se alcanza bastante velocidad, aquí también. Entonces, ¿qué? ¿Curva rápida y recta? Hombre, pues tampoco es eso, porque resulta que aquí tenemos curva media, aquí también, aquí tenemos casi baja velocidad pero media, aquí baja velocidad, aquí también, aquí media. Es un circuito que, si os fijáis y analizamos simplemente este gráfico, que podríamos mirar mucho más, es un circuito muy equilibrado en cuanto al tipo de curva. Y si nos venimos aquí, que este es el gráfico de, bueno, es un histograma de la velocidad, llamaba mucho la atención en el caso de Canadá, como tenemos mucho histograma, por así decirlo, muy altas las barras del histograma a velocidad media y a velocidad alta, porque eran curvas enlazadas todo el rato de media velocidad y luego mucho tramo de recta. Aquí no es tan así, como veis tenemos pues picos por aquí intermedios, luego alta velocidad tampoco tanto, es decir, tenemos bastante tiempo en recta, bastante tiempo en curva rápida, bastante tiempo en curva media, bastante tiempo en curva lenta. Así que es un circuito tremendamente equilibrado en el que además hay poquito descanso para los pilotos, porque ya veis, recta pura tenemos esta de aquí, que es la de meta, es la más importante, hay que aprovechar bien para hacer algún reglaje rápido del volante o lo que sea, porque luego el resto del circuito, fijaos en el volante. O sea, aunque parezca que aquí una recta, aquí también, y que bueno, que se va bastante tiempo acelerando a fondo, todo esto, fijaos en el volante, a un lado a otro, justo a tiempo a poner el volante recto, pero otra vez frenar y girar constantemente, aquí este pequeño tramo de recta, que parece largo entre la curva 9 y la 10, pero fijaos realmente el tiempo que estamos, porque entre que sales de la 9, te vas abriendo un poquito para la 10, frenas, realmente no es tanto, y luego por supuesto la última parte que estamos constantemente girando a muchísima velocidad, es cierto, eso sobrecalienta un montón los neumáticos izquierdos, delantero izquierdo quizás es el que más sufra, ya veremos,
pero no hay realmente descanso. Fijaos que es curva rapidísima, que sería la 13, justo enderezas y otra vez justo la curva 14, que hay que levantar un poco el pedal del acelerador. Por supuesto, esto de pilotaje no es precisamente el más profesional del mundo, pero los gráficos de los pilotos profesionales, aunque tengan un poco de mejor pinta, sí que la forma general debería ser parecida en cuanto a las velocidades, donde se levanta el pie del acelerador, donde se frena y demás. Que por cierto, como veis, tampoco hay muchas frenadas precisamente, pero sí que puede influir. Aquí, por ejemplo, tenemos una levantada del pie del acelerador para el 9, que a lo mejor sí que hay que tocar el freno, esto no es del todo eficiente. Quizá para la 14 también, pero lo más normal es que no. Alguna reducción de marcha para aprovechar ese freno motor también puede existir, pero no es un circuito precisamente estar todo el rato frenando, sino que en ese sentido, como son curvas tan rápidas, no es el circuito, por ejemplo, en el que más sufren los frenos o en el que más porcentaje de la vuelta vamos tocando ese pedal. Así que ya sabéis que si queréis aprender más de todos estos gráficos o de cualquier otro que tenga que ver con pilotaje, con reglajes, con lo que sea, sabéis que tenéis Level Up Academy, que soy muy pesado repitiéndolo, perdonadme, pero es lo que tengo que hacer, es mi academia personal y son 15 euros al mes y se os incluye todo. Podéis estar dados de alta el tiempo que queráis. Hay cursos para todos los niveles, 100% prácticos siempre. Podéis empezar donde queráis y profundizar hasta donde queráis y en el tema que queráis, de telemetría, de aerodinámica, de pilotaje. De hecho, si hay algún curso que echáis en falta porque, oye, me gustaría un poquito más de especialización en esto, me lo pedís y lo antes posible sacamos, porque aparte de todo esto, vamos dando nuevas clases que además las damos en directo, así que de verdad, echadle un buen vistazo. La primera clase de cada curso es gratis, pincháis en el curso, primera clase y la veis sin ningún problema, y si tenéis cualquier duda, pues aquí estoy para resolverla. Así que como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos mañana hablando de los datos que caracterizan este circuito de Barcelona y por supuesto que lo diferencian del resto de trazados.